¿Alguna vez has atravesado una temporada tan oscura, tan dolorosa y tan prolongada que comenzaste a preguntarte si Dios realmente tenía un plan para tu vida o si simplemente habías malinterpretado todo lo que creíste haber recibido de Él? ¿Has experimentado situaciones que destruyeron exactamente lo que más amabas, exactamente lo que más necesitabas, exactamente cuando más lo necesitabas, con una precisión que parecía demasiado cruel para ser accidente y demasiado específica para ser coincidencia? Si es así, no es coincidencia. Hay pruebas específicas que Dios diseña para sus elegidos porque hay un nivel de uso sobrenatural que requiere un nivel de formación que ninguna comodidad puede producir. La profundidad de tu asignación determina la intensidad de tus pruebas. Y el elegido que comprende esto no solo sobrevive las pruebas, las atraviesa con la certeza sobrenatural de que cada una lo está acercando a la versión de sí mismo que Dios necesita para cumplir lo que tiene preparado. Santiago 1, 2 y 3 declara: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bienvenido al canal Mensaje de Jesús, y el mensaje es este: 7 pruebas que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios. Dale like inmediatamente y escribe en los comentarios: paso la prueba y seré usado por Dios. Esta es tu declaración profética de que reconoces que las pruebas que estás enfrentando no son el fin de tu historia, sino la formación de tu capacidad para ser usado sobrenaturalmente. Tu interacción ayuda a que este mensaje llegue a otros elegidos que en este momento están en medio de la prueba más intensa de su vida y necesitan urgentemente esta revelación. La primera prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta: la prueba de la obediencia absoluta. Esta es la prueba más fundamental de todas porque establece la respuesta a la pregunta más importante que Dios hace sobre cada elegido antes de usarlo en cualquier dimensión de autoridad sobrenatural. ¿Obedeces cuando no entiendes? No cuando la instrucción tiene sentido lógico, no cuando puedes ver el resultado final, no cuando las circunstancias apoyan la dirección que Dios está dando, sino cuando absolutamente todo lo que ves contradice lo que Dios está pidiendo y la única razón para obedecer es que Él lo dijo. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: instrucciones de Dios que contradijeron completamente tu lógica, tu comodidad y tu evaluación de la situación. Momentos donde lo que Dios te pedía parecía no solo irracional, sino potencialmente dañino para ti o para otros. Y la tensión entre la voz de Dios, que pedía obediencia, y la voz de la razón, que argumentaba en contra, con evidencias aparentemente contundentes. El grado en que sobreviviste esa tensión obedeciendo determina el grado en que Dios puede confiar en ti para asignaciones que tampoco tendrán sentido lógico completo cuando las recibas. Génesis 22, 1 y 2 registra la prueba de obediencia más dramática y más reveladora de toda la Escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo que había esperado durante 25 años, el hijo cuya existencia era la garantía de todo lo que Dios había prometido, y Dios le pidió que lo entregara. Esta instrucción no solo contradecía la lógica humana, contradecía aparentemente las mismas promesas de Dios. Si Isaac moría, ¿cómo se cumpliría la promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones? Abraham no tenía respuesta a esa pregunta, pero Hebreos 11, 17 al 19 registra la clave de su obediencia. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, pensando que Dios es poderoso, no entendiendo cómo, pensando que Dios podía resolver lo que la obediencia aparentemente destruía. Y esa fe en la capacidad de Dios de resolver lo que la obediencia no puede explicar
es exactamente la calidad que Dios estaba probando y que la prueba produjo en forma definitiva. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos obedecen a Dios cuando la instrucción hace sentido y la lógica apoya la dirección. Elegidos obedecen a Dios cuando absolutamente nada hace sentido porque han aprendido que la comprensión nunca fue el requisito para la obediencia, solo la confianza en el carácter del que ordena. Religiosos negocian con Dios buscando entender antes de moverse. Elegidos se mueven primero y entienden después, porque saben que Dios revela el propósito de la instrucción en el proceso de obedecerla, no antes. Aplicación práctica. Identifica la instrucción de Dios que has estado postergando porque no hace sentido lógico completo. Y da el primer paso de obediencia esta semana, no porque entiendas el resultado final, sino porque confías en el carácter del que instruyó. El elegido que aprende a obedecer en oscuridad total se convierte en el instrumento que Dios puede usar con máxima precisión porque sabe que ese elegido no filtrará las instrucciones divinas a través de su propia lógica antes de ejecutarlas. Dale like a este video si reconoces que Dios te ha dado instrucciones que todavía no has obedecido completamente porque no hacen sentido y este mensaje está confrontando esa resistencia. La segunda prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta: la prueba de la pérdida. La prueba de la pérdida es la más dolorosa que enfrenta un elegido porque ataca directamente lo que más ama, lo que más valora y lo que con mayor frecuencia ha identificado como parte central de su identidad, su propósito y su esperanza para el futuro. La pérdida que Dios permite en la vida de sus elegidos no es aleatoria ni casual. Tiene una precisión quirúrgica que apunta exactamente a lo que el elegido necesita soltar para poder recibir lo que Dios tiene preparado para él en la dimensión de uso sobrenatural que su asignación requiere. Y mientras el elegido no suelte lo que la pérdida está quitando, no tiene las manos libres para recibir lo que Dios tiene para dar. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Pérdidas que no solo dolieron, sino que parecieron injustas. Pérdidas de relaciones, de posiciones, de recursos, de sueños y de identidades construidas con esfuerzo genuino que desaparecieron sin una explicación que satisficiera el nivel de dolor que produjeron. Y la pregunta persistente de por qué Dios permitió que algo que parecía tan claramente bueno y necesario fuera quitado precisamente cuando más lo necesitabas. Job 1:22 registra algo extraordinario después de que Job perdió todo en un solo día: hijos, riquezas, salud y reputación. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No atribuyó a Dios despropósito. Esta no fue la respuesta de alguien que no sintió el dolor. Esta fue la respuesta de alguien que en medio del dolor más profundo posible mantuvo la certeza de que Dios no opera sin propósito. Y Job 42:10 registra el resultado de haber pasado esa prueba de pérdida. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, al doble, no la restauración de lo perdido, la duplicación de todo lo que existía antes de la pérdida. La prueba de la pérdida no terminó en pérdida permanente, terminó en multiplicación sobrenatural, que nunca habría ocurrido sin el proceso de pérdida que la precedió. Filipenses 3, 7 y 8 declara las palabras de Pablo sobre su propia prueba de pérdida. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Pablo no había minimizado el valor de lo que perdió. Había descubierto algo de un valor tan incomparablemente mayor que todo lo previo, visto desde esa perspectiva, parecía basura en comparación. Y esa perspectiva solo es posible después de haber pasado por la prueba de la pérdida y haber encontrado a Dios en el otro lado de ella, con una profundidad que ninguna comodidad previa
había podido producir. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos interpretan la pérdida como castigo de Dios o como evidencia de falta de fe. Elegidos reconocen la pérdida como cirugía espiritual que Dios realiza para quitar lo que estaba ocupando el espacio que la asignación necesita. Religiosos intentan recuperar lo perdido a través de oración y fe, sin discernir si lo que se perdió debía recuperarse. Elegidos preguntan primero a Dios qué está quitando y por qué antes de usar su autoridad espiritual para recuperar lo que quizás Dios mismo quitó deliberadamente. Aplicación práctica. Identifica la pérdida más significativa de tu vida reciente y en lugar de solo orar para recuperarla, pregunta a Dios específicamente qué quería producir en ti a través de esa pérdida y qué espacio está creando para lo que viene después. El elegido que aprende a leer la pérdida como lenguaje de Dios descubre que cada cosa que Dios quitó estaba ocupando el lugar de algo incomparablemente mayor que Él estaba preparando para dar. Escribe en los comentarios: lo que Dios quitó lo reemplaza con algo mayor. Si reconoces que las pérdidas que has experimentado tienen un propósito sobrenatural que todavía no has podido ver completamente. La tercera prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta: la prueba del desierto. El desierto es el lugar de formación más poderoso que Dios usa con sus elegidos porque tiene características únicas que ningún otro ambiente puede replicar. En el desierto no hay multitudes que confirmen la identidad del elegido. No hay recursos humanos que puedan sostener su vida. No hay distracciones que puedan llenar el silencio donde Dios habla. No hay actividad religiosa que pueda crear la sensación de productividad espiritual. En el desierto solo hay Dios, el elegido, y la pregunta fundamental de si ese elegido puede confiar en Dios cuando todas las evidencias visibles parecen contradecir absolutamente todo lo que Dios prometió. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto: temporadas donde Dios pareció completamente silencioso, donde el llamado que recibiste parecía distante e irrelevante en comparación con las demandas inmediatas de la sobrevivencia, donde las personas que alguna vez te rodearon desaparecieron dejándote en una soledad que parecía permanente y donde la única manera de seguir avanzando era un paso a la vez, sin poder ver el camino más allá del siguiente metro. Deuteronomio 8:2 declara la razón del desierto con una claridad que transforma la experiencia. Y acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos o no. Para saber lo que había en tu corazón. El desierto no es el lugar donde Dios te destruye, es el lugar donde Dios revela lo que realmente hay en ti, quitando todas las capas de actividad religiosa, apoyo social y recursos humanos que normalmente enmascaran el estado real del corazón. Y lo que el desierto revela que hay en el corazón del elegido es exactamente lo que Dios va a transformar para producir el nivel de carácter que su asignación requiere. Jesús mismo fue llevado al desierto. Mateo 4:1 registra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. No fue al desierto por descuido, no llegó al desierto por desobediencia. El Espíritu Santo lo llevó deliberadamente al lugar de la prueba más intensa. 40 días sin comida, completamente solo, enfrentando los ataques más sofisticados que el enemigo podía diseñar. Y versículo 11 registra que después de las pruebas en el desierto, vinieron ángeles y le servían. Y versículo 17 registra que fue precisamente después del desierto que Jesús comenzó su ministerio público declarando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio no vino antes del desierto, vino después. El desierto fue la calificación, no el impedimento. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de que Dios lo enviara a Egipto. 40 años. El hombre que iba a liberar a 2 millones de personas de la esclavitud más poderosa del mundo conocido, fue formado durante 4 décadas cuidando ovejas en el desierto.
Todo lo que el palacio de Faraón le había dado de habilidad, orgullo y dependencia en sus propias capacidades, fue despojado en el desierto hasta que quedó solo lo que Dios podía usar. Un hombre que conocía el desierto porque lo había habitado, que conocía la dependencia de Dios porque había aprendido que no podía depender de nada más, y que cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente, respondió quitándose los zapatos porque el desierto lo había enseñado cómo pararse ante la santidad. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos intentan salir del desierto lo más rápido posible, usando todos los recursos espirituales disponibles para acelerar el proceso. Elegidos aprenden a habitarlo correctamente, extrayendo de cada día en el desierto la formación que Dios diseñó específicamente para esa temporada. Religiosos ven el desierto como castigo que necesita ser terminado. Elegidos ven el desierto como universidad que necesita ser completada. Aplicación práctica. Si estás en el desierto ahora mismo, en lugar de gastar toda tu energía espiritual tratando de salir, invierte parte de esa energía en preguntar qué quiere Dios producir en ti en esta temporada específica. El elegido que extrae la formación completa del desierto sale de él calificado para dimensiones de uso sobrenatural que los que nunca habitaron el desierto no pueden alcanzar. Y el que intenta salir prematuramente regresa al desierto porque la formación que debía ocurrir allí todavía no está completa. Y prepárate porque la cuarta prueba revela el proceso más doloroso y más transformador que Dios usa para formar a sus elegidos. La cuarta prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta: la prueba del fuego. El fuego en la Escritura es siempre símbolo de purificación, no de destrucción. Y la prueba del fuego en la vida del elegido es el proceso a través del cual Dios aplica una intensidad de presión, de dolor, de ataque y de circunstancias adversas que tiene la capacidad de consumir todo lo que no es genuino, todo lo que es construcción humana, todo lo que es motivación mezclada, todo lo que es fe superficial, todo lo que es identidad construida sobre arena y toda impureza de carácter que no fue eliminada en pruebas previas. Lo que sale del fuego no es lo que entró. Es una versión del elegido que ha sido purificada al nivel que su asignación requiere. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Temporadas donde la presión de las circunstancias fue tan intensa y tan sostenida que sentiste que no ibas a sobrevivir. Donde todo lo que construiste fue amenazado simultáneamente desde múltiples frentes, donde la intensidad del ataque espiritual, emocional, relacional y circunstancial llegó a niveles que nunca habías experimentado y donde en medio de esa intensidad descubriste cosas en ti, fortalezas, impurezas, miedos y dependencias que nunca habrías visto sin la presión del fuego que las expuso. Primera de Pedro 1:6 y 7 declara: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro que se prueba con fuego. El oro no pierde valor en el fuego. El fuego lo purifica quitando las impurezas que reducen su valor. Y la fe del elegido que pasa por el fuego no emerge debilitada. Emerge purificada, verificada, probada a un nivel de genuinidad que solo el fuego puede producir y que el Dios que ve el corazón reconoce como fe de primera calidad. Daniel 3:16 al 18 registra las palabras de Sadrach, Mesach y Abed-Nego cuando el rey Nabucodonosor los amenazó con el horno de fuego ardiendo si no adoraban su estatua. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, esas dos palabras contienen la calidad de fe que la prueba del fuego produce en el elegido. No la fe que confía en Dios porque espera ser librado,
sino la fe que confía en Dios aunque no sea librado. Esa fe no existe antes del fuego, es producida por el fuego. Y versículo 25 registra que cuando fueron al horno, Nabucodonosor vio 4 hombres sueltos caminando en el fuego, y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. La presencia de Dios que apareció en el fuego con ellos nunca fue prometida fuera del fuego. Fue manifestada dentro del fuego precisamente porque era allí donde se necesitaba. Zacarías 13:9 declara: «Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, este es mi pueblo, y él dirá, Jehová es mi Dios, este es mi pueblo». La declaración de propiedad y pertenencia de Dios sobre el elegido es pronunciada después del fuego, no antes. El fuego no destruye la relación entre Dios y el elegido, la verifica y la proclama ante el cielo y la tierra. Aplicación práctica. En medio de la prueba del fuego, resiste la tentación de buscar una salida rápida que evite el proceso de purificación. No toda liberación del fuego es voluntad de Dios. A veces Dios quiere que permanezcas en el fuego hasta que su proceso de purificación esté completo. Pregúntale específicamente qué está purificando en ti en esta temporada y coopera activamente con ese proceso en lugar de solo sobrevivir hasta que termine. Suscríbete al canal Mensaje de Jesús, porque la quinta prueba es la que más elegidos abandonan antes de que produzca lo que Dios diseñó que produjera. La quinta prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta: la prueba de la espera. La prueba de la espera es posiblemente la más subestimada de las 7, porque desde afuera no parece una prueba. No tiene la intensidad dramática del fuego, ni el dolor agudo de la pérdida, ni la soledad obvia del desierto. La prueba de la espera parece simplemente tiempo que pasa sin que nada ocurra. Pero debajo de esa apariencia de pasividad hay una de las batallas espirituales más exigentes que el elegido enfrenta, porque ataca directamente su fe en las promesas de Dios, su confianza en el tiempo de Dios y su capacidad de mantener la certeza de un llamado, cuando todas las evidencias visibles parecen indicar que ese llamado nunca se cumplirá. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Promesas que Dios te dio con claridad sobrenatural que han pasado meses o años sin manifestarse. El desgaste gradual de la certeza con la que recibiste esas promesas a medida que el tiempo pasa y las circunstancias contradicen su cumplimiento. La presión social de explicar a otros por qué sigues esperando algo que no llega. Y la tentación de concluir que o mal interpretaste la promesa, o no eres digno de su cumplimiento, o simplemente Dios cambió de opinión respecto a ti. Hebreos 6:15 declara sobre Abraham: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, no habiendo orado intensamente, no habiendo ayunado frecuentemente, no habiendo logrado mérito suficiente, habiendo esperado con paciencia. La espera paciente es el mecanismo específico a través del cual Abraham alcanzó lo que Dios prometió. Desde la promesa inicial en Génesis 12 hasta el nacimiento de Isaac en Génesis 21, pasaron 25 años. Dios prometió y tardó 25 años en cumplir, no porque no pudiera cumplir antes, sino porque en esos 25 años de espera estaba formando en Abraham el tipo de fe, carácter y dependencia que el Padre de todas las naciones necesitaba tener. Isaías 40:31 declara la promesa específica para los que pasan la prueba de la espera. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendrán nuevas fuerzas, no recuperarán las fuerzas que la espera consumió. Recibirán fuerzas completamente nuevas, de origen sobrenatural, que no existían antes de la espera. La promesa es específicamente para los que esperan, no para los que actúan prematuramente por impaciencia, no para los que fuerzan el cumplimiento con sus propias estrategias, para los que esperan, manteniéndose fieles a la promesa mientras el tiempo de Dios se desarrolla a su propio ritmo soberano.
El rey David fue ungido como rey de Israel siendo adolescente. Primera de Samuel 16:13 registra ese momento de unción, y luego pasaron aproximadamente 15 años de persecución, de huir de Saúl, de vivir en cuevas, de tener múltiples oportunidades de tomar el trono por la fuerza y de resistirlas todas, antes de que finalmente comenzara a reinar en Hebrón en 2 de Samuel 2:4. 15 años entre la promesa y el cumplimiento. 15 años donde el hombre ungido para ser rey dormía en cuevas y huía por su vida. Y en esos 15 años de espera fue escrita la mayor parte de los salmos, la literatura de adoración más profunda y duradera de toda la humanidad. La espera no fue tiempo perdido, fue tiempo de producción espiritual que el trono nunca habría generado. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos interpretan la espera como señal de que algo está mal y redoblan su actividad espiritual tratando de acelerar lo que Dios está deliberadamente madurando en su propio tiempo. Elegidos comprenden que las promesas de Dios tienen tiempos soberanos que no pueden ser acelerados sin costo espiritual y aprenden a invertir productivamente el período de espera en el tipo de formación que solo la espera puede producir. Aplicación práctica. Identifica la promesa específica de Dios que llevas más tiempo esperando y evalúa honestamente cómo estás administrando ese período de espera. ¿Estás usando la espera para profundizar la formación que la asignación requerirá? ¿O estás gastando la espera en ansiedad, en buscar confirmaciones adicionales o en intentar forzar el cumplimiento antes del tiempo soberano de Dios? El elegido que aprende a esperar activamente, ocupándose de su formación mientras espera el tiempo de Dios, llega al cumplimiento de la promesa completamente preparado para recibir lo que llega. Dale like a este video si reconoces que estás en medio de la prueba de la espera ahora mismo y que este mensaje está renovando tu fe para continuar esperando con la certeza de que el que prometió es fiel. La sexta prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta, la prueba del rechazo. El rechazo en la vida del elegido tiene una dimensión espiritual que va mucho más allá del dolor emocional ordinario, porque el elegido frecuentemente es rechazado no por sus defectos, sino por exactamente aquello que Dios puso en él, los dones, la visión, el nivel de revelación y el llamado que lo diferencia de los que lo rodean. Y ese tipo de rechazo, el rechazo a lo que Dios depositó, tiene la capacidad de producir en el elegido una herida en su identidad que, si no es procesada correctamente, puede llevarlo a esconder, minimizar o abandonar exactamente las capacidades que Dios más necesita que desarrolle y use. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Rechazo de personas que no pudieron comprender la profundidad o la dirección de tu llamado. Exclusión de círculos religiosos que no tenían capacidad para contener el nivel de revelación que Dios te había dado. Menosprecio de personas cercanas que interpretaron tu diferencia como arrogancia o desequilibrio en lugar de reconocerla como unción genuina, y la tentación de conformarte al nivel de los que te rodeaban para evitar el dolor del rechazo que produce ser diferente. Lucas 4, 16 al 17 y 28 al 29 registra la experiencia de rechazo de Jesús en Nazaret. Entró en la sinagoga, leyó el rollo de Isaías, declaró que ese texto se cumplía en él, y versículo 28 registra: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Su propio pueblo, la ciudad donde creció, las personas que lo conocían desde niño, lo rechazaron con tal violencia que intentaron matarlo. Y Jesús no modificó su mensaje para ser aceptado. Pasó por medio de ellos y se fue. El rechazo no alteró su identidad ni redefinió su asignación. Y Juan 1:11 declara que esto fue el patrón de su ministerio completo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los que más deberían haberlo reconocido fueron los que más consistentemente lo rechazaron. Primera de Samuel 16:7.
registra las palabras de Dios a Samuel sobre la naturaleza del rechazo humano. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El rechazo humano frecuentemente es el resultado de esta limitación. El hombre mira lo externo y rechaza lo que no corresponde a sus categorías visibles. Pero Dios mira el corazón y elige precisamente lo que el hombre rechaza. David fue el rechazado en su propia familia, el olvidado, el que ni siquiera fue convocado cuando Samuel llegó a buscar al próximo rey. Y fue exactamente ese, el elegido de Dios. Pedro fue rechazado 3 veces antes del canto del gallo. Pablo fue rechazado por las iglesias que él mismo había plantado. Jeremías fue rechazado por el pueblo al que Dios lo envió durante 40 años. El rechazo no es evidencia de que el elegido está equivocado. Frecuentemente, es evidencia de que está exactamente en el camino correcto, porque el mundo y la religión siempre han rechazado a los que traen algo que trasciende su capacidad de recibir en ese momento. Aplicación práctica. Procesa el rechazo que has experimentado llevándolo a Dios con honestidad completa sobre el dolor que produjo. Y luego pregunta a Dios específicamente qué está desarrollando en ti a través de la experiencia del rechazo que no podría desarrollarse de ninguna otra manera. El elegido que procesa el rechazo correctamente emerge con una identidad tan arraigada en lo que Dios dice sobre él que ningún rechazo humano futuro puede erosionar su certeza de llamado ni su capacidad de operar en la asignación que Dios le dio. Escribe en los comentarios: lo que Dios aprueba nadie lo puede rechazar permanentemente. Si reconoces que el rechazo que experimentaste fue parte del proceso de formación y no el veredicto final sobre tu valor o tu llamado. La 7ª prueba que el elegido necesita pasar para ser usado por Dios es esta: la prueba de la rendición total. Esta es la última prueba y la más completa, porque integra todo lo que las pruebas anteriores produjeron y lo lleva a su conclusión lógica y espiritual definitiva. La prueba de la rendición total no es la rendición de las cosas malas, los pecados obvios y los hábitos destructivos que cualquier creyente sabe que debe abandonar. Es la rendición de las cosas buenas, los sueños legítimos, las visiones genuinamente recibidas de Dios, los planes correctos y las ambiciones santas que el elegido ha construido en obediencia y que ahora Dios le pide que suelte completamente para que él pueda cumplirlas de una manera que el elegido no podría haber diseñado o ejecutado con sus propias capacidades. Si eres elegido, probablemente has experimentado esto. Momentos donde Dios te pidió soltar algo que genuinamente creías que era tu llamado, que genuinamente habías construido en obediencia y sacrificio, y la confusión profunda de no entender por qué Dios pediría que soltaras algo que Él mismo había iniciado. La prueba de la rendición total es la que separa al elegido que coopera con Dios del elegido que ha comenzado a administrar el llamado de Dios como si fuera su propiedad personal, en lugar de un encargo divino que debe mantenerse con manos abiertas permanentemente. Juan 12:24 declara: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. La multiplicación que el grano de trigo puede producir no es posible mientras permanece intacto, protegiendo su propia existencia. Solo cuando cae y muere, cuando suelta completamente su forma presente para rendirse al proceso del suelo, es que la vida dentro de él es liberada para producir un fruto que multiplica exponencialmente lo que era posible cuando era simplemente un grano preservado. La rendición total del elegido no destruye su potencial, lo libera para una multiplicación que la autopreservación nunca podría haber producido. Hechos 9:3-6 registra el momento de rendición total más dramático del Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, el hombre que creía con convicción absoluta que estaba haciendo la voluntad de Dios, destruyendo lo que en realidad era el movimiento de Dios, cayó en tierra cuando una luz del cielo lo rodeó y escuchó:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y versículo 5 registra su respuesta. ¿Quién eres, Señor? Y versículo 6 registra su rendición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la oración de la rendición total. No, Señor, esto es lo que yo creo que debo hacer. No, Señor, aquí están mis planes y necesito que los bendigas. Señor, ¿qué quieres tú? Y ese hombre, rendido totalmente, se convirtió en el apóstol más fructífero de la historia de la Iglesia. Escribió la mitad del Nuevo Testamento y estableció el Evangelio en el mundo gentil con una efectividad que ningún otro apóstol igualó. Y diferencia crítica entre elegidos y religiosos es esta. Religiosos rinden a Dios lo que les cuesta poco y retienen lo que más valoran. Elegidos aprenden a rendir todo, especialmente lo que más valoran, porque han comprendido que nada que retienen para sí mismos puede cumplir su verdadero potencial hasta que pase por las manos de Dios y regrese como don dado, no como posesión retenida. Religiosos presentan ofertas a Dios, calculando cuánto pueden dar sin que duela demasiado. Elegidos presentan rendición total, entendiendo que el dolor de la rendición es proporcional al nivel de fruto que esa rendición producirá. Aplicación práctica. Identifica lo que todavía no has rendido completamente a Dios, no lo que es obviamente pecaminoso. Lo que más amas, lo que más temes perder, el sueño que más proteges, la relación que más valoras, el plan que construiste con mayor sacrificio. Y en oración, colócalo en las manos de Dios con manos completamente abiertas, diciéndole: Señor, esto es tuyo. Si lo quieres de vuelta, lo recibiré como don. Si no, confío en que lo que tú tienes es incomparablemente mejor. El elegido que aprende a mantener manos abiertas ante Dios descubre que Dios siempre llena manos abiertas con más de lo que las manos cerradas podrían retener. Cerremos en oración poderosa de activación. Padre Celestial, gracias por revelar las 7 pruebas que necesito pasar para ser usado por ti en las dimensiones sobrenaturales para las que me creaste. En este momento declaro que paso la prueba de la obediencia absoluta, moviéndome en obediencia a tu instrucción, aunque no la comprenda completamente. Declaro que paso la prueba de la pérdida, soltando lo que tú quitas con la certeza de que estás creando espacio para algo incomparablemente mayor. Declaro que paso la prueba del desierto, habitándolo con productividad espiritual, en lugar de solo intentar escapar de él. Declaro que paso la prueba del fuego, cooperando con tu proceso de purificación en lugar de resistirlo. Declaro que paso la prueba de la espera, confiando en tu tiempo soberano en lugar de forzar mis propios tiempos. Declaro que paso la prueba del rechazo, manteniendo mi identidad y mi llamado arraigados en lo que tú dices sobre mí, independientemente de lo que el mundo o la religión declaren. Y declaro que paso la prueba de la rendición total, colocando en tus manos con manos completamente abiertas todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que llegaré a ser. Úsame, fórmame completamente, no para mi gloria ni para mi comodidad, sino para tu propósito soberano y para el beneficio de aquellos a quienes me enviarás cuando estas 7 pruebas hayan completado su trabajo en mí. En nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios: amén, como declaración de que has tomado la decisión de dejar de resistir las pruebas y comenzar a cooperar con lo que Dios está produciendo en ti a través de cada una de ellas. Recuerda, estas 7 pruebas no son evidencia de que Dios te abandonó. Son evidencia de que Dios tiene una asignación tan específica, tan poderosa y tan trascendente para tu vida que requiere un nivel de formación que la comodidad nunca podría producir. El tamaño de las pruebas que enfrentas es con frecuencia la medida más precisa del nivel de uso sobrenatural que Dios tiene preparado para ti después de que pasen. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí después de 40 días en la presencia de Dios, Éxodo 34:29 registra: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía que resplandecía.
Este es el resultado final de las 7 pruebas en la vida del elegido, no la conciencia orgullosa de haber pasado por el fuego y haber sobrevivido, no la exhibición religiosa de las cicatrices como credenciales de sufrimiento, sino el resplandor que no se anuncia, que no se construye intencionalmente, que no se puede fingir ni imitar, que solo se produce en el elegido que ha pasado por las pruebas con suficiente autenticidad para que Dios opere en él a un nivel que transforma su naturaleza desde adentro hacia afuera. Las personas que estaban alrededor de Moisés veían el resplandor. Él no lo sentía. Esa es la señal de un elegido genuinamente formado por las pruebas. Lleva la gloria sin percibir que la lleva. Opera en la unción sin anunciarla. Produce fruto sin presumirlo. Porque la profundidad de las pruebas que atravesó quemó también el orgullo que habría necesitado publicitar lo que Dios hizo en él. El elegido que pasa las 7 pruebas completamente emerge de ellas tan transformado que la gloria que porta ya no cabe en su ego anterior. Es demasiado grande para la vanidad y demasiado genuina para la actuación religiosa. Segunda de Corintios 3:18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, transformados de gloria en gloria. Cada prueba completada no te devuelve al punto de partida. Te eleva a un nivel de gloria que no existía antes de esa prueba específica. La prueba de la obediencia produce la gloria de la confianza incondicional. La prueba de la pérdida produce la gloria de las manos abiertas que Dios puede llenar completamente. La prueba del desierto produce la gloria de la intimidad con Dios que solo la soledad radical puede generar. La prueba del fuego produce la gloria de la fe purificada que ninguna circunstancia puede contaminar. La prueba de la espera produce la gloria de la paciencia que confía en el tiempo soberano de Dios sin ansiedad ni manipulación. La prueba del rechazo produce la gloria de la identidad inamovible que ningún veredicto humano puede alterar. Y la prueba de la rendición total produce la gloria de las manos completamente abiertas, a través de las cuales Dios puede dar y quitar y dar de nuevo con la generosidad ilimitada de quien confía en el que nada retiene para sí mismo. Lucas 12:48 declara: A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Si has recibido esta revelación, Dios te demanda usarla, no solo conocerla, no solo compartirla, vivirla concretamente, cooperando con las pruebas que Dios tiene en proceso en tu vida en este momento, en lugar de resistirlas, escaparlas o cuestionarlas desde la incredulidad. El elegido que coopera con las pruebas de Dios se convierte en el instrumento que Dios puede usar con la mayor precisión, la mayor autoridad y el mayor fruto sobrenatural posible. Y ese nivel de uso es exactamente lo que el mundo necesita de ti y lo que Dios diseñó para ti desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Si este mensaje llegó a ti en el momento preciso, suscríbete al canal Mensaje de Jesús y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. Dale like a este video si reconociste en estas 7 pruebas las temporadas que estás atravesando ahora mismo o que has atravesado recientemente. Comparte este video con ese elegido que sabes que está en medio de una prueba que no comprende y que necesita urgentemente ver el propósito detrás del dolor. Y escribe en los comentarios cuál de las 7 pruebas reconoces con mayor intensidad en tu vida ahora mismo. El número 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Y cuéntanos en qué temporada de prueba te encuentras. Dios te bendiga mientras atraviesas cada prueba con la certeza sobrenatural de que el que las diseñó ya conoce el resultado y ya declaró que es bueno.